¿Y si te dijera que la mitología griega, tal y como la conocemos, es una verdad a medias, que toda esa historia sobre Zeus, Hera, Poseidón y los demás olímpicos es en realidad una fachada? ¿Y si estos seres de poder inmenso, famosos por sus pasiones, celos e ira, no fueran dioses en absoluto? Piénsalo por un momento. ¿Y si Zeus y sus hermanos no fueran dioses, sino los mismísimos ángeles poderosos y orgullosos que lideraron la primera gran rebelión de la historia? Sé que suena loco. Por un lado tenemos la teología judio-cristiana, por otro los mitos griegos. Dos mundos, dos culturas, dos relatos que la historia oficial jamás conectaría. Pero hoy vamos a hacer algo diferente. Vamos a explorar una teoría fascinante que conecta los puntos que siempre han estado ahí a plena vista. Hoy vamos a analizar los paralelismos que sugieren una idea increíble, que los dioses del Olimpo y los ángeles caídos podrían ser los mismos protagonistas de una única y trágica guerra cósmica. Por un lado, tenemos la historia que la mayoría conoce por la tradición bíblica, un relato sobre una guerra en el cielo. Un ángel de alto rango, conocido más tarde como Lucifer, se rebela contra su creador en un acto de orgullo supremo, llevándose con él a un tercio de las huestes celestiales. El resultado, una batalla cataclísmica y la expulsión de los rebeldes que son arrojados del cielo. Por otro lado, a miles de kilómetros y siglos de distancia, los antiguos griegos nos contaban la titanomaquia, una guerra brutal de 10 años entre dos generaciones de dioses, los titanes, liderados por Cronos, y los olímpicos con su hijo Zeus al mando. Zeus se rebela contra su padre tirano, libera a sus hermanos y encabeza una insurrección para tomar el control del universo. Oficialmente son solo eso, mitos sin conexión. Pero ¿y si no fuera tan simple? Las similitudes entre ambas historias son tan específicas que es difícil ignorarlas como una simple coincidencia. Hoy vamos a explorar la teoría de que el mito griego podría ser un eco distorsionado de la rebelión celestial, una versión de la historia contada quizás por los propios vencidos, quienes una vez en la Tierra se habrían hecho pasar por dioses para ser adorados por la humanidad. Ojo, esto es una teoría especulativa, no historia académica, pero los paralelismos te dejarán pensando. Vamos a ver el primer parecido que salta a la vista, la figura del líder rebelde. En la tradición judeocristiana tenemos a un ser celestial de altísimo rango que desafía a la autoridad suprema, a la figura paterna de Dios. Su motivación es el orgullo, la ambición, el deseo de no someterse y de gobernar por sí mismo. Ahora miremos a Zeus. ¿Cuál es su historia? Es el hijo de Cronos, el rey de los titanes. Cronos, por miedo a una profecía que decía que uno de sus hijos lo destronaría, se los comía al nacer. Zeus es el único que se salva gracias a un engaño de su madre. Crece en secreto y cuando es adulto vuelve para desafiar a su padre. Lo obliga a regurgitar a sus hermanos, Hera, Poseidón, Hades, y juntos lideran una rebelión para derrocarlo. En ambos relatos tenemos a un hijo que lidera una revuelta contra una figura de autoridad paterna. Ambos buscan el poder, cambiar el orden establecido y coronarse como nuevos soberanos. La narrativa es muy similar, la insurrección contra el creador o el padre. Es solo un arquetipo, una historia común en muchas culturas. La mayoría de los expertos dirían que sí, pero si jugamos a ser detectives de la historia, podríamos estar viendo dos descripciones del mismo evento, contadas desde perspectivas opuestas. El mito griego lo pinta como un acto heroico de liberación, pero si la otra versión nos diera el verdadero contexto, la rebelión de Zeus no sería un acto de justicia, sino el mismo acto de orgullo que causó la caída de los ángeles. Punto de comparación 2. Guerra cósmica y castigo en el abismo. La segunda pieza de este rompecabezas es la guerra misma. La Biblia describe una batalla de proporciones cósmicas entre ángeles leales y rebeldes que termina con la expulsión de estos últimos. En la mitología griega tenemos la titanomaquia, una guerra que, según los poetas, duró 10 años y sacudió los cimientos del universo. Los olímpicos, desde el monte Olimpo, y los titanes, desde el monte Otris, se enfrentaron con un poder inimaginable. Pero la similitud más asombrosa no está en la batalla, sino en el castigo. Después de la guerra, los titanes perdedores son encerrados en el Tártaro, y aquí es donde encontramos una pista lingüística fascinante. El Tártaro griego es descrito como un abismo de tormento, la prisión de máxima seguridad del cosmos. Ahora, si vamos a la segunda epístola de Pedro, en el Nuevo Testamento, 2 Pedro 2:4, al hablar del castigo de los ángeles que pecaron, el texto original griego usa una palabra muy específica, tártarú, que se traduce como arrojar al tártaro. Ahora, seamos claros, la mayoría de los eruditos bíblicos consideran esto un préstamo cultural, es decir, el autor usó un término que su audiencia grecorromana entendería para describir un lugar de castigo. No es una prueba de que los titanes y los ángeles caídos sean los mismos, pero por un momento, permitámonos especular. ¿Y si el apóstol Pedro
usó esa palabra a propósito porque sabía que existía una conexión más profunda entre la prisión de los titanes y el destino de los ángeles rebeldes. ¿Es una simple coincidencia lingüística o una clave oculta a plena vista? Siguiendo esta teoría, una vez en la Tierra, estos seres caídos habrían necesitado algo para mantener su poder, adoración. Se presentaron a la humanidad como dioses, creadores dignos de veneración. Si lo piensas, los dioses olímpicos no son precisamente benevolentes, son caprichosos, vengativos, lujuriosos y celosos. Interfieren en los asuntos humanos por diversión, castigan de forma desproporcionada y exigen sacrificios. ¿No suena como el comportamiento de entidades que buscan desviar a la humanidad? Esta idea se vuelve más interesante cuando vemos los mitos sobre el conocimiento prohibido. En textos apócrifos como el libro de Enoc se cuenta que ángeles caídos, llamados los vigilantes, bajaron a la tierra, tuvieron hijos con mujeres humanas y le enseñaron a la humanidad artes prohibidas, la fabricación de armas, la cosmética, la hechicería, conocimientos que llevaron a la corrupción. Ahora volvamos a Grecia. ¿Quién le da a la humanidad un conocimiento que desafía a los dioses? El titán Prometeo. Él roba el fuego del Olimpo y se lo entrega a los hombres, un símbolo de la tecnología y la civilización. Zeus lo castiga terriblemente por este acto. Aunque Prometeo es visto como un héroe, el resultado es que la humanidad se vuelve más independiente y, a ojos de Zeus, más problemática. La conexión aquí no es directa, ya que Prometeo es un titán, no un olímpico, pero el patrón temático es innegable. Y luego tenemos la historia de Pandora, creada como un castigo para los hombres por el regalo de Prometeo. Se le da una jarra que contiene todos los males y su curiosidad la lleva a abrirla, liberando el sufrimiento en el mundo. Es casi imposible no ver un eco temático de la historia de Eva en el jardín del Edén. Ambas son las primeras mujeres en sus relatos y ambas están ligadas a un acto que desata el mal en el mundo. De nuevo, no son la misma historia ni el mismo mito, pero el paralelismo en su función narrativa es cuanto menos curioso. Esta teoría de que los dioses antiguos eran en realidad ángeles caídos no tiene por qué limitarse a Grecia. Si miras otras mitologías antiguas como la sumeria, la egipcia o la nórdica, encuentras patrones similares, dioses con comportamientos muy humanos, guerras celestiales por el poder y la entrega de conocimientos a la humanidad. Lo que hemos explorado hoy, insistimos, es una teoría especulativa, no un hecho histórico comprobado. Conecta puntos entre mitología y teología de una forma provocadora. Pero las preguntas que surgen son fascinantes. ¿Son los mitos griegos un eco lejano de la rebelión celestial? ¿Una versión de la historia contada para justificar la divinidad de unos nuevos gobernantes en la tierra? ¿Podría ser que el relato de los ángeles caídos no sea solo una historia religiosa, sino la clave para entender el origen de los panteones de dioses que gobernaban a través del miedo y la pasión? ¿Son Zeus y Lucifer dos nombres para el mismo arquetipo de rebelde o dos caras de la misma moneda? ¿Es la titanomaquia una simple historia sobre poder o el recuerdo deformado de la guerra en el cielo? La respuesta quizás ha estado siempre ahí en los textos que creíamos conocer. Estos son solo mitos, pues, ¿o hay algo más? La verdad suele ser un rompecabezas complejo y aquí solo hemos juntado algunas piezas. ¿Qué piensas tú? ¿Crees que esta conexión es posible? ¿Se te ocurren otras similitudes que no hemos mencionado? ¿O crees que todo es una enorme coincidencia? Déjanos tu opinión en los comentarios, que el debate siempre enriquece la búsqueda. Si quieres seguir explorando las verdades ocultas detrás de nuestros mitos y nuestra historia, suscríbete y activa la campana para no perderte nuestras próximas investigaciones. Hasta entonces, sigue cuestionándolo todo.